dólares, apertura económica. Ayer los chamanes hablaban de inflación multicausal, multiplicador del gasto público, restricción externa. Y también estaba leyendo acá, hace una hora, inflación en dólares. Supongamos Cuba o Venezuela salen del socialismo, pero lo tenemos en línea, para que hablemos justamente de todos estos temas y demás, de lo que ha pasado hoy con la inflación y la cuestión económica y demás. Estamos en diálogo con el economista y miembro del Consejo de Asesores de la Presidencia de la Nación, Ramiro Castiñeira. Ramiro, Eduardo Germán lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, lo sigo y me hace reír, o sea, sincero, porque o sea, utilizan cuestiones que para vamos a hablar del común de la gente, porque el mundo X y demás, uno que es apasionado, que le gusta mucho la economía. El famoso pero. Hoy la inflación mayorista 1 punto y algo, pero, el famoso pero. Pero más allá de los pero, Ramiro, el escenario hoy de Argentina ha cambiado, que justamente hace un año de que Milei ganaba la presidencia de la Nación en materia económica, en la macroeconomía, donde lo quiera llevar usted. A ver, lo que estamos viviendo es histórico. Histórico en el sentido que Argentina, recordemos que el último siglo, en los periodos democráticos, que son los únicos que son interesantes analizar, siempre fueron dos grandes partidos políticos, que eran los radicales o los peronistas, y si bien obvio que hay diferencias entre ellos, uno con más apego a la institucionalidad que el otro, eso sin duda, no obstante en el modelo macroeconómico de fondo no tenían grandes diferencias. Los dos son, si querés, dos partidos políticos de centro-izquierda, ¿no? Uno directamente, el radicalismo está afiliado al al socialismo internacional, el peronismo está directamente en la marchita hablando de combatiendo al capital, bueno, todas partes del circo de lo que uno hace a la centroizquierda. El problema es que justamente en Latinoamérica los países emergentes suelen tener que todas las opciones políticas suelen ser de izquierda. Obviamente después, como tienen sus diferencias, puede decir que uno es más de derecha que el otro, pero no deja de ser todos en la centroizquierda. Bueno, ahora por primera vez irrumpe en la Argentina un nuevo partido político directamente con sacando pecho por la cultura liberal, sin tener culpa de que se apoya abiertamente al capitalismo, que no tienen duda de que el capitalismo es el faro para el crecimiento económico y el progreso de la sociedad. Y bueno, por lo tanto hay un cambio muy fuerte en el rol del Estado en la economía, porque la socialdemocracia siempre entiende al Estado con una mirada paternalista, como dado que supuestamente existe el capitalismo salvaje, entonces aparece papá Estado que te va a cuidar del capitalismo salvaje y te va a dar un cucharón de gasto público a la boca para que siempre estés nutrido. Bueno, la mirada del capital de la concepción liberal, como no se cree en el capitalismo salvaje, el capitalismo es parte de la solución, no parte del problema, en consecuencia cambia el rol del Estado ya deja de ser paternalista, esa mirada paternalista y estar todo el día prohibiendo y aumentando el gasto público, y empieza la mirada de que el Estado tiene que ser el garante de las libertades institucionales, del garante de la libertad económica individual de cada ciudadano, para que cada ciudadano pueda tomar sus decisiones. Por eso voy al trasfondo que hay, por eso te digo que es histórico, porque por primera vez hay un partido político liberal que está gobernando en Argentina con una mirada completamente diferente del Estado, y gracias a esa mirada diferente del Estado puso en equilibrio las cuentas públicas desde el primer mes. Mientras que durante un siglo entero escuchaste a peronistas radicales que te dicen que no se puede poner en caja al Estado, bueno, vino una mirada liberal y la puso, no tardó ni en un momento con un déficit fiscal monstruoso, tardó un mes para poner en caja al Estado. Y eso hizo justamente que empezamos, y yo me meto ahí en lo económico, al poner en caja al Estado, gracias a una mirada conceptual diferente, permite que vos apagues la maquinita porque ya no tenés que estar financiando el gasto público, y como apagás la maquinita colapsa el proceso inflacionario, que hoy el dato de hoy es que la inflación mayorista fue del 1,2, dato que no se debe ver hace
5 o 6 años atrás, no sé hace cuánto ya no se ve una inflación así. Pero no tengas duda que la inflación va a continuar bajando, porque macroeconómicamente ya se mató la inflación. Acá no se emite un peso más para financiar el Estado. Sí, yo creo que hoy pasó también una cosa muy importante en base a decisiones políticas con lo que se dio en la Cámara de Diputados de la Nación con el tema del presupuesto. Acá el famoso, yo quiero la viva yo le digo al dinero. O sea, vos, yo gobernador, te llamo a ustedes que están dentro del Consejo, le digo, no, mira hermano, vos mandame la viva. Es problema de usted dónde la sacan. Y hoy ha quedado demostrado que el presidente de la Nación le dijo, usted quiere la viva, listo, no hay presupuesto, más o menos así. No, es muy simple, creo que lo dijo el diputado Sí, Stern, ¿no? claro. Él creo que hizo una frase muy buena que es dentro del déficit cero, todo, fuera del déficit cero, nada. En el sentido que no es una variable que no se negocia. El equilibrio en las cuentas públicas, que cualquier ciudadano busca siempre tener equilibrio en sus cuentas individuales, en sus cuentas familiares, en las cuentas del consorcio, en las cuentas del barrio privado, en las cuentas, bueno, así tenemos que también pasar a que el buen manejo y gestión de la cosa pública también es en equilibrio, así como era en la individual, en la familia y en el consorcio, o en el barrio privado, también tiene que ser en el municipio, en la provincia y en el Estado. Entonces no hay dos economías. La economía del déficit fiscal, sabemos bien que en el mundo privado termina completamente endeudado con todos los familiares y peleado con todo el mundo, y en la cosa pública ya nos dimos cuenta que el déficit fiscal termina en una emisión monetaria descontrolada que termina dañando todo el aparato productivo porque la inflación no te deja trabajar. Entonces las cosas se ponen cada vez peor porque tenés más recesión y viene el economista de turno que te quiso sacar con gasto público. ¿Sabés cuál va a ser la propuesta para sacarte de ahí? Más gasto público. Entonces no termina más. Por eso escuchamos 20 años enteros de que los problemas del gasto público se solucionan con más gasto público. Así de ridículo como suena te lo proponían. Bueno, toda esa lógica se cortó de cero, y entonces ahora ese equilibrio en las cuentas públicas, como cualquier ciudadano busca el equilibrio en las cuentas, en sus cuentas personales, bueno, a nivel agregado también. De esa manera el Estado no tiene más inflación, y si no tiene más inflación el sector privado puede trabajar, y si puede trabajar hay ingresos para todos. Pero digamos, es consciente el gobierno de que la política le va a hacer, o sea, la política tradicional de los partidos tradicionales le va a hacer la vida imposible de tratar de nuevamente activen la maquinita. Bueno, ahí justamente es el concepto de casta, en el sentido de que hay una manera, una concepción de mirar al Estado que terminó. Eso es la vieja política. Es la vieja Argentina, la Argentina inflacionaria, y cuando digo Argentina inflacionaria no me limito al kirchnerismo y en las 2 décadas desastrosas que dejaron. Me dedico al último siglo entero de Argentina, desde que los políticos encontraron en el Banco Central, lo único que hicieron fue emitir. Bueno, esa Argentina terminó, este siglo, este año terminó. Porque ahora desde el primer día te dicen acá basta de emitir, vamos a ser un país normal. Los países normales buscan tener siempre equilibrio fiscal, obviamente que hay peleas para poner en caja al Estado, pero bueno, se peleará lo suficiente, se prefiere pelear para poner en caja al Estado y no pelear contra el proceso inflacionario, porque vos encima en el proceso inflacionario la paga el más pobre. Claro, pues la inflación, siempre yo lo explico, por más que alguien que nos esté escuchando tiene un mango en estos momentos y va a ser confiado en la despensa del barrio, está pagando inflación. Claro. Porque en algún momento la paga, o se va a pagar la deuda y te van a cobrar con inflación. O sea, el famoso impuesto de los pobres. Exactamente. Bueno, porque el que tiene dinero tiene dólares. El que tiene dinero tiene dólares o inversiones que lo cubren, ¿no? Y después, claro, la situación más vulnerable, el poco dinero que tiene lo tiene que gastar en alimentos y bebidas, y los alimentos y bebidas no paran de crecer. Y no paran de crecer porque antes había déficit fiscal. Bueno, ahora la mejor garantía de que la inflación se va a cero es que justamente ya no se emite más. Y la inflación, lo que estamos viendo es cómo, ¿no? La última vez que se cargó el tanque de nafta, el tanque inflacionario, fue ahí en la estación llamada Plan Platita. Ahí en el último gobierno hizo, tanque lleno al proceso inflacionario, y eso que arrancaba con 300% de inflación y seguían con más emisión monetaria. Pero bueno, de cambio de gobierno, dijo, basta, no se emite más. Obviamente
lo que estamos viendo es cómo se agota ese tanque inflacionario que había dejado el último gobierno, y vos fíjate que estamos a un año y todavía estamos pagando los desastres de Massa en su última gestión. Bueno, a medida que se va agotando el tanque inflacionario, como sabemos que este gobierno no tiene déficit fiscal, no va a emitir más, y por lo tanto la inflación, cuando se agote el tanque inflacionario, el plan platista, la inflación queda en cero, porque el nuevo presidente Javier Milei no está inyectando dólares, pesos a la economía. Sí. Entonces, bueno, ya sabemos que el proceso inflacionario se va a ir a niveles de país con responsabilidad fiscal, que es una inflación seguramente a la larga vas a ver que termina con una inflación del 5% anual o menos. Por último, y le agradezco muchísimo, de acá a diciembre, yo le voy a transmitir algo. Nosotros los días pasados hicimos una nota con el Centro de Almaceneros de Córdoba, que ellos hacen el tema de inflación y demás, pero me dejó una frase que me hizo ruido del empresario. Dice, no, pero diciembre va a haber una inflación mucho más alta porque van a aumentar las cosas porque va a haber plata. ¿Eso cómo se encaja en lo que me plantea usted? No, habría que preguntarle a él. Yo te digo que sí. No va a haber más inflación. No va a haber más inflación. Y la inflación, otra de los mitos que tiene el argentino, la inflación no tiene estacionalidad. Al margen de que siempre aparecen las notas con la estacionalidad de la inflación y este mes es más inflacionario que el otro. Sí. Es mentira, no tiene estacionalidad de la emisión monetaria. Lo que tiene es la responsabilidad del político que emite. Pero estacionalidad no tiene. Lo que fue una constante en Argentina fue tener siempre políticos que imitan. Bueno, se cambió el gobierno porque hay 200 países y solo 4 o 5 países tienen inflación de 3 dígitos como llegó a tener Argentina, con Massa con 300%. El resto de los países que tienen un nivel de inflación así son todos los que están en países con dictadura o en guerra. Es más fácil bajar la inflación que mantenerla en el 300%. Bueno, ¿y cómo era la estrategia? Bueno, era justamente esta, es dejar de emitir, no se emite más un peso. Así que bueno, ahora es cuestión de que ya está. En breve vamos a ver cómo se prende la luz amarilla del tanque, ¿no? Sí. Y que de hecho, si decimos que la brecha abajo del 10%, bueno, ya, o sea, te está dando la señal de que podemos medir el exceso de pesos como la brecha que había entre tipo de cambio paralelo y el oficial. Bueno, fíjate que ya entramos en el último sprint, ¿no? En el sentido de que ya está la brecha por debajo del 10%. Bueno, entonces andás a ver si cuando ya estén 5 se prende la luz en el sentido de que el tanque inflacionario queda en cero y por lo tanto te deja las puertas para la liberación del mercado cambiario. Perfecto. Ramiro, muchísimas gracias por el tiempo brindado para la provincia de La Rioja. Muy atento y que pase buenas tardes, ¿eh? Por favor, cuando quieras repetimos. Saludos a toda hasta luego. Ramiro Castiñeira, economista, uno de los asesores del presidente Javier Milei, iba a decir un asesor económico, pasa que el presidente Milei es economista, miembro del Consejo de Asesores de la Presidencia de la Nación, en diálogo con la tarde de la multiplataforma. 18 horas 35 minutos.